¿Cuál es el evangelio de Yeshua? ¿Excluyó él alguna nación? ¿Qué predicaba el Cristo? Estas son algunas preguntas que contestaremos hoy en nuestra meditación. Soy el pastor Isaac. Bienvenido a nuestro canal Yeshua, Vida y Ministerio. En este mes nos hemos dado cuenta que más de 300 personas han visto nuestro canal, pero solamente 100 o casi 100 están inscritas. Así que te invito, por favor, que nos ayudes a alcanzar nuestra meta de los 1000 suscriptores. Tenemos el primer paso, 100. Y comparte, comenta, pásalo con tus amigos para que podamos alcanzar la meta que tenemos para la gloria de Dios. Muy bien. Muchos libros y películas se han escrito, producido sobre la vida de Cristo. Y la mayoría de ellos son veraces. Pero también se ha levantado el grupo de las tinieblas tratando de distorsionar, de descreditar la vida de Jesús. Así que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que las Escrituras nos guíen a la verdad. Esa es nuestra intención. Este canal sale pues de la fe y por la fe de Jesucristo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos veas hasta el final y también que te suscribas si no lo has hecho. Bien, hoy escudriñamos sobre cuál es el evangelio de Yeshua, el Mesías llamado el Cristo. Vamos a las Escrituras, a Marcos 1:14, que dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Algo que me llama la atención es que los siervos de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento siempre esperaron hasta que Dios les ordenaba el momento que Él decía. Podemos decir que Jesús esperó casi 30 años antes de ser bautizado, antes de que Juan el Bautista lo presentara a Israel como el Cordero de Dios. Pero aún así, no empezó a predicar inmediatamente, sino dice las Escrituras que hasta que Juan el Bautista fue puesto en la cárcel. Desde siglos anteriores a la venida de Jesús, ya se había escrito por los profetas que Dios tenía en su mente no solo ser Dios de un pueblo, sino de pueblos. No solo establecer su reino en el cielo, sino también en la tierra. Así leemos en Isaías 42:1: He aquí mi siervo, le sostengo, mi elegido. Se deleita mi alma, pondré mi espíritu sobre él, justicia a los gentiles será. Ya lo hemos dicho varias veces, el evangelio de Jesucristo es para el mundo, para todas las naciones. Hace 2 décadas fuimos a la Sierra Madre Occidental de México, en el estado de Chihuahua, y una hermana llamada Belén se paró a dar gracias por nuestra visita a ese recóndito lugar, con este versículo: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este versículo es profético de la venida de Jesucristo, pero también se puede aplicar, ¿verdad?, a aquellos que van predicando la palabra de Dios, ya sea con cantos, ya sea con predicaciones, llevando de alguna forma las buenas nuevas de salvación. Es un versículo que nos amplía sobre qué es lo que venía a hacer Jesucristo. El Hijo de Dios trae alegres nuevas que anuncian la reconciliación. El apóstol Pablo sobre este punto escribe en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Yeshua de Nazaret vino pues a reconciliar la raza caída, porque sabemos que Dios creó al hombre en pureza, pero Él quiso más poner atención a la serpiente antigua. Queriendo ser igual a Dios, cayó en pecado. Puedo decir pues que la voz que clamaba en el desierto era callada. Levantaba otro con la luz divina, es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, después que Juan fue encarcelado, también Jesús sabía que no iba a ser bien recibido en su tierra. Así los 4 evangelios nos confirman que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces decimos que
sus inicios de el ministerio de Jesús fue en Galilea. Veremos a través de comentarios que haremos de su vida cómo se acercaba a veces a Jerusalén, pero luego se retiraba hasta que era el tiempo preciso de ser crucificado. Entonces sí permaneció la semana en Jerusalén. Bendito sea nuestro Dios. Jesús hacía pública la salvación, no era más un secreto de los sacerdotes, de los rabís. Él ahora iba por los collados, por los montes, por las plazas, anunciando el evangelio de Dios. Él decía que ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob estaba aquí ahora. Añadía también que quiere reinar. Así le dijo a la samaritana. En Juan capítulo 4, verso 22 leemos: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es verdad, el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios. Al pueblo de Israel se le dio la palabra, pero no era para que ellos la guardaran, sino para que la dieran al mundo. Y eso es lo que venía a decir Jesús ahora. Es cierto, y tenemos que tener cuidado, que tenemos que orar por Israel, porque la salvación, como dice Jesús, viene de los judíos. Continuamos ahora en Marcos 1:15. Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Jesús inicia su ministerio con las mismas notas, casi con las mismas palabras de Juan el Bautista: arrepentidos, la hora ha llegado. Juan el Bautista era encarcelado. Juan dejaba de ser una persona pública. Se apagaba la voz, como dijimos hace un momento, que clamaba en el desierto, pero Jesucristo ahora se levantaba para continuar llevando las buenas nuevas de salvación. En Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es verdad, la luz divina ahora venía al mundo. La luz divina ahora alumbraba a los corazones que abrían sus puertas para recibirlo. Se decapitaba a un corredor de la antorcha, pero ahora Jesús levantaba la antorcha y continúa ahora a través de aquellos que siguen predicando la palabra de Dios. Mientras tanto, Jesús declara: el tiempo se ha cumplido. Es verdad, el tiempo cada día es más corto. El tiempo se ha cumplido de llevar las nuevas de salvación. La historia de la humanidad está cambiando con la venida de Jesús. Jesús principia su ministerio en el día y la hora que indicaba el Padre Celestial. En el reloj de Dios, podemos decir, se cumplía la hora y el tiempo de enviar a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4 nos dice, en el capítulo 4, verso 4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Fíjese bien, no para que sigas bajo condenación. Jesús nació bajo la ley para que tú no estés bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Hace poco, ¿verdad? No sé, creo que tiene 2 años, alguien escribió una canción, dice: yo no canto bajo el temor, yo no canto bajo el miedo, yo canto bajo la autoridad de ser hijo de Dios. A eso vino Jesús, a libertarnos del pecado, a libertarnos de la esclavitud de la ley. El Dios encarnado, nacido bajo condenación, para redimir a los que estaban bajo la ley y el pecado. Lo que el hombre jamás pudo cumplir, ahora venía Él a cumplirlo, para librarnos de la condenación. La ley te mata, la ley dice: mereces la muerte, pero Cristo dice: yo he muerto para que tú tengas vida eterna. El hombre jamás, digo pues, insisto, no puede cumplir la ley. El hombre tiene que ser pues muerto por la ley, pero Jesús vino a morir como esclavo para libertar a los esclavos, para hacernos libres. El ungido de Dios moría para dar vida a los caídos de la gracia divina, levantando una nueva creación por el nuevo pacto. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me encanta este versículo. Fíjese bien lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo,
Estás en Cristo, eres libre. Si no, bueno, para ti está la ley y los 10 mandamientos y la condenación. Pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo ninguna condenación. Así que los que recibimos su obra redentora, dejamos de ser esclavos, siervos y recibimos la gracia de la adopción de hijos. Amén. La palabra de Dios dice que se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias por estar hasta aquí con nosotros. Una vez más te invito a que compartas este mensaje con otros. Seguimos. En Cristo es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Efesios 1:9 dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿quién? El Padre, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, en Cristo todo está bajo su poder. Cristo es el que domina todas las cosas. Una vez más, mire aquí ven, dice que Dios se complació según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Desde cuándo? La palabra dice, antes que los montes fueran hechos, antes que Adán cayera, ya estaba el plan de salvación. ¿Quién? Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Y el reino de los cielos se ha acercado, decía Cristo en sus primeros mensajes. Arrepentíos y creed al Evangelio. Es lo mismo. El Evangelio no ha cambiado. Sigue diciendo, arrepiéntete y busca la salvación que está en Cristo Jesús. Ahora, Jesús presenta 2 condiciones para ser parte del reino de Dios. Porque algunos son engañados, ¿verdad? Todo el mundo es hijo de Dios. No es lo que la palabra de Dios dice. Dice aquí, arrepentíos y creed. Son 2 condiciones. Arrepentirse quiere decir cambiar la forma vieja de vivir. Y creer quiere decir poner tu confianza no en ti, no en tu conocimiento, no en tu literatura, sino en Dios. Ahora nacía otro hijo de Dios. Leemos en la palabra de Dios en Génesis, dice Adán, hijo de Dios. Amén. Pero el primer Adán fue tomado del polvo y volvió al polvo porque pecó. Podía haber sido eterno. Leemos la palabra de Dios en Génesis, dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Todos podían haber sido así. De hecho, ahora lo podemos tener esto en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús viene a levantar su iglesia. Cristo Jesús viene a levantar a aquellos que han creído en Él. No que creen en sus obras, no que creen en su inteligencia, sino creen en el poder redentor, el poder transformador que solo el poder del Espíritu Santo puede hacer en ti. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el regreso a la patria celestial, el regreso a la gloria es solamente en Cristo Jesús. Una vez más dice Él, yo soy el camino, no hay muchos caminos, solo Jesús. Hay solo una verdad, Él es la verdad y hay solamente vida en Él. Nadie viene al Padre, absolutamente, sino por Cristo Jesús. La primera condición es el arrepentimiento. Se lee en las Escrituras, dejar el camino de la carne, ir en pos del camino de Dios. Ezequiel 14:6 dice, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros ojos de todas vuestras abominaciones. Indiscutiblemente que hoy el mundo está lleno de abominaciones. Indiscutiblemente que aún los cristianos tienen ídolos. Porque ídolo no es una vaca, ídolo es cualquier cosa que pones antes que Dios. Tu trabajo, tu familia. Porque Jesús dijo muy claramente, el que no aborrezca padre y madre, o ame más padre y madre, que a mí no es digno de mí. Es cierto, pero también, si tenemos el amor de Dios, no vamos a olvidar a nuestros padres, no vamos a olvidar a nuestra familia. Simplemente vamos a poner las cosas en orden, que es Dios primero y después todo lo demás. Creo que tú has oído, ¿verdad? Aquel joven que dijo, quiero seguirte, pero déjame enterrar a mi padre. Quiere decir, déjame que mi padre se muera. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Cualquiera que no tiene a Cristo Jesús en su corazón está muerto espiritualmente. Cualquiera que no tiene a Cristo como su Señor está muerto espiritualmente. Dice la palabra de Dios, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. O mejor dicho, camina con Dios. Hace de momento dije y repito ahora lo que dice en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. Cuando caminamos con Cristo, su Espíritu está en nosotros, su Espíritu nos va a llevar aquí mismo a su presencia y cuando muramos a su gloria. Arrepentidos es el primer requisito para ir al reino de los cielos. A todo aquel que presta oído de arrepentimiento, en 1 Juan 1:8 dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nunca se me olvida, hace algunos años estábamos hablando, ¿verdad?, de que tenemos que arrepentirnos y uno dijo, yo no soy pecador, no he matado a nadie. Bueno, ahí ya fue un pecador porque está mintiendo. La palabra de Dios dice que todos hemos caído de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Juan, lleno del Espíritu Santo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y continúa diciendo en el siguiente verso, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios puede limpiarnos si confesamos, si declaramos que necesitamos de un Salvador. Y el Dios omnipotente, Yahweh o Elohim, se hace visible ahora a través de Cristo. Ahora todo el pueblo podía ver a Dios. Por eso cuando Tomás le dijo, muéstranos al Padre, Jesús le dice, tanto tiempo has andado conmigo, tú me dices, muéstrame al Padre. Ahora los que les falta poco de crecimiento espiritual se confunden con eso. Después hablaremos de eso. La segunda parte es creed. Creed en el Evangelio. ¿Qué dijimos que es Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Creed que Dios nos ama. Creer que Él mandó a su Hijo a morir en la cruz para redimirnos. Algunos, ¿verdad?, dicen, oh, Jesús vino a enseñarnos a morir. No, te vas a morir. Nadie te necesita enseñar a morir. Jesús no vino a enseñarnos a morir. Jesús vino a redimir a la nación, al pueblo que crea en Él. Porque la vida fue manifiesta, dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Si no lo puedes entender, créelo. Y si no lo puedes creer, estás en un error. Aquí dice bien claro el apóstol Juan, porque la vida fue manifestada, ¿verdad? Primero empieza el apóstol diciendo, porque en el principio, ¿verdad?, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era y es Dios. Y ahora dice, y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, ¿cuál? La cual estaba ¿con quién? Con el Padre. ¿Quién estaba con el Padre? El verbo, la vida, Cristo. Ahora se manifestó, ahora se hacía carne, ahora se cumplía la profecía que decía Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El Evangelio pues son buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Se anunciaban y pronto se cumplirían cada una de las cosas, cada uno de los requisitos para que la humanidad fuese salvo. La promesa dada a Eva había llegado, la promesa que se dice ya en Génesis 3:15. La promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob era realidad, hecha en Génesis 22:18. La reiterada promesa también a Salomón, que Dios había hecho al rey David y dijo, y no faltará rey sobre tu trono. El rey eterno había llegado a la tierra. Pablo aclara también lo que algunos israelitas no entendieron, que las promesas hablan de uno, no de unos, de uno, dice, el cual es Cristo. Leemos en Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, sino habla de muchos, no como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham, por la fe, creyó en Dios.
Y dice la palabra de Dios, Abraham creyó y se le fue contada por justicia. Entonces, lo que nos salva es creer en el unigénito Hijo de Dios. No las obras, no tu justicia. Dice una vez más, la palabra de Dios dice, y Abraham creyó y se le fue contada por justicia. El apóstol Pablo trata de hacerles entender a los judíos que no por la nación judía o las simientes es que sería salva la tierra, sino por aquel uno, el unigénito de Dios, engendrado sin pecado, el cual es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. En él se cumplen todas las promesas de Jehová. Por lo dicho anteriormente, no dejamos de reconocer que el pueblo judío fue escogido por Jehová como su pueblo. Ahora bien, Abraham no era judío, Abraham era de Caldea. Diríamos en términos actuales, Adán era un iraquí, porque Judá no había nacido. Abraham no estaba bajo la ley ni los 10 mandamientos. 400 años después nacería Moisés. Abraham estaba bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Hoy la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el entendimiento. No. Cuando ustedes lean toda la Biblia, no. Cuando hagan XZ, no. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Abraham pues fue llamado padre de la fe, para que los judíos y no judíos puedan ser salvos por la fe en el Dios de Abraham. Gálatas 3:17 dice, pues esto digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la simiente de uno, dijimos, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Leo una vez más, porque hay muchos cristianos que se confunden por eso. Gálatas 3:17 dice esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Es pues por la fe y solo por la fe que somos salvos. Pablo dice, y no por obras para que nadie se gloríe. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto incluye los 10 mandamientos. No estamos en contra de la ley tampoco, porque a algunos el diablo les tuerce la mente. No. La ley es para los que no son guiados por el Espíritu, para los que están sin Cristo. Todavía necesitan estar bajo la ley, bajo los mandamientos. Pero si tienes el Espíritu Santo, es una altura mayor. No necesitas una nana. Insisto una vez más, pues, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo aquí habla como judío. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria a Dios. Por la fe. Y esto viene de Dios. La fe viene Cristo. Es el autor y el consumador de la fe. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Tampoco un cínico va a decir, no tengo que hacer nada. Claro que sí. Si eres manzano tienes que dar frutos dignos de justicia. Pero no son ritos, son obras de justicia. Es muy diferente. Por la fe en el Dios de Abraham, todas las naciones serían benditas. Mateo 4:3 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Me da atención esto, que los templos según se edificaron para Jehová, pero fíjese cómo se despega un poco Jesús de ellos, y dice en las sinagogas de ellos. Y luego Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Es importante notar que Jesucristo no rechazó, como decíamos al principio. Jesucristo, o Yeshua de Nazaret, eludió o no permitió que otras naciones vinieran a él. Aquí está claro, dice que venían de Siria.
de todas las naciones podían venir a él, y a todos los sanó. Cuando habla de sanidad vemos algunas diferencias. Se mencionan 4 tipos: dolencias, vamos a decir enfermedades, achaques; endemoniados, poseídos por demonios, por el Satanás; lunáticos, si leemos la definición, es lo que hoy llamamos epilépticos, ¿verdad?, enfermedades neurológicas; y los inválidos, que son paralíticos. Y a todos los sanó. En Galilea de los gentiles Jesús encontró gente que creía en él. Y fíjese bien, la Biblia lo llama Galilea de los gentiles. Es importante ver que Jesús se fue ahí. No se quedó en Nazaret, no se quedó en Jerusalén, porque sabía que no lo iban a recibir. Se fue a otros pueblos, como decíamos al principio. Y ahí empezó su ministerio. Y ahí obró milagros y maravillas. Jesucristo todavía lo puede hacer si crees en él. Hebreos 13:8 dice: Jesús Cristo, ayer y hoy, el mismo es y por los siglos. Estoy leyendo de la traducción griega, literal. Insisto, dice así: Jesús Cristo, ayer y hoy, el mismo es y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado. Su mano no se ha cortado. Él puede seguir salvando y sanando si tan solo podemos creer. Y ahora también la palabra de Dios dice que volverá, pero volverá sin relación al pecado. Zacarías 14:9 dice: y será Yahweh por rey sobre toda la tierra. En aquel día será Yahweh uno, y uno es su nombre. Que Yahweh quiere decir el que tiene nombre eterno. Ya hemos leído, insistimos, Juan dice: en el principio era la palabra, en el principio era el verbo. Entonces el verbo tiene nombre eterno, el Padre tiene nombre eterno, el Espíritu Santo es eterno. Entonces Yahweh quiere decir cualquiera de los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen nombre eterno porque son eternos. Todos los que creyeron encontraron una respuesta favorable en Jesucristo. Te invito a creer en el nombre, te invito a creer en el poder de Jesucristo, que Él puede sanar todas tus dolencias físicas, espirituales. Él las puede aliviar. Él puede darte sanidad total del alma, del cuerpo y de la mente. La invitación sigue en pie. Por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió esto en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que hacer la confesión. Tenés que declarar a Jesús como tu Señor, quiere decir el que manda tu vida, el rey de tu vida, y creyeres en tu corazón, porque también el Satanás confiesa que hay Dios, cree en Dios, pero no lo adora, no le obedece, no lo tiene en su corazón. Dice aquí: y creyeres en tu corazón, es decir, que entregas tu vida y crees que Dios lo envió al mundo, mandó a su Hijo, murió, fue crucificado, pero resucitó y está a la diestra del Padre, serás salvo. Eso es lo que nos salva, creer en Jesucristo. Ven a Jesús. Él sigue con los brazos abiertos. Él no rechaza a nadie. Él es amor. Yo te invito que ores conmigo esta mañana diciendo: Señor Jesús, yo creo en tus palabras. Yo creo en tu evangelio. Yo creo que tú eres Señor de mi vida. Pongo mi vida a tus pies. Te declaro Señor y Dios de mi vida. Sé que necesito cambios. Necesito tu poder me libere y lo acepto. Manda tu poder del Espíritu Santo sobre mi vida, que me sostenga y me pueda llevar a tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo, en quien encuentro salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un capítulo más de la vida y ministerio de Jesús. Te invito a que te suscribas, compartas y ayúdanos a llegar a esa meta que tenemos para la gloria del Señor. Hasta la próxima. La paz de Cristo. Se despide el pastor Isaac.